Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos al Salmo 116. Salmos capítulo 116, hermanos. Salmos capítulo 116 y vamos a leer el versículo 5. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Salmos 116, 5. ¿Tenemos el texto? Amén. Bueno, hermanos, con cuidado leamos. Dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Amén. Hermanos, hoy sobre qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar un tema sobre una pregunta, hermanos, que mucha gente me ha hecho últimamente y yo se lo quiero compartir con ustedes. Una pregunta que me inquieta y yo se lo quiero compartir con ustedes. Hasta yo creo que usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cuál es? Si Dios todo lo sabe, si Dios es omnisciente, ¿por qué permitió que Lucifer se revelara en el cielo? ¿Para qué lo creó? ¿Sabe, hermanos, que muchas de estas preguntas no solamente la hacen ateos, agnósticos, sino también ¿quiénes? Cristianos, nosotros? Es cierto, hermano, la Biblia dice que hay cosas que son un misterio ante nuestros ojos, eso es cierto. Pero sabe, hermanos, que si la Biblia está escrito es porque debe haber una razón y un porqué. ¿Qué dijo Cristo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan de mí. O sea que la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia habla de Jesús, no solamente los evangelios. Así que, hermanos, por eso yo comencé con este texto, porque toda la Biblia, no solamente Salmos, dice que Dios es justo, hermanos. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Amén. Ahora, si Dios dice que es justo, hermanos, la pregunta es, ¿cómo Dios lo demuestra? Buena pregunta. ¿Cómo lo hace? Vamos a leer Juan, hermanos, capítulo 14. Juan, el capítulo 14. Ya les digo el versículo, entonces, primero que todos tengan el capítulo. Juan, capítulo 14. ¿Tenemos el texto, hermanos? Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 21. Juan 14, 21. Note lo que dice. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hermano, ¿cómo así? No entendí. ¿Esto qué tiene que ver con la pregunta que estamos resolviendo? Hermanos, note que la ley, según este texto, se basa en ¿qué? En amor. ¿Sí o no? Ojo, Cristo no te dice que tienes que hacerlo y Él te obliga. No, dice el que me ama. De hecho, Juan 14, 15 vuelve y lo reitera. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, o sea que la ley de Dios es basada en el amor. Y el amor no es obligación. ¿Me estoy haciendo entender? Ojo, la ley de Dios es basada en el amor y no en obligación. Hermanos, con razón los evangélicos, y hasta a veces nosotros tenemos esas fallas en implementar reglas, y es cierto, hay que hacerlo. Porque la Biblia también determina reglamentos para el bien de uno, ¿sí o no? Con razón muchas veces determinamos reglas a las personas, pero ¿qué nos pasa cuando no implementamos el carácter? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo le dice a los escribas y a los fariseos, ustedes diezman de la menta, del anís y el comino? Y yo hago la pregunta, ¿es bueno diezmar? Es bueno, es bíblico. ¿Hay que guardar el sábado? Hay que hacerlo. Pero dice Jesús, pero dejas lo más importante de la ley. ¿De qué te sirve hacer todo eso? Dice Jesús, que lo importante es la justicia,
la misericordia y la fe, Mateo 23, 23. Dijo Jesús, esto es necesario de hacer, o sea, claro, hay que seguir reglamentos, pero sin necesidad de hacer lo otro, la misericordia, el amor. Hermanos, póngase cómodo porque aquí se viene muy interesante el tema. ¿Sabe que Satanás o Lucifer quería demostrar que la ley de Dios era obligación? Él quería demostrar eso. Él no quería enseñar que la ley de Dios era amor. Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Impresionante cómo a veces nosotros incluso podemos obligar a una persona a estar en la iglesia cuando no quiere. Ojo, hermanos, con esa actitud. Es cierto, como digo, hay que implementar reglas, pero con el carácter adecuado. Satanás quería demostrarle a los ángeles, hermanos, que la ley de Dios era obligación. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, hermanos. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Aquí habla de la profecía del rey de Tiro, hermanos. Tiro. ¿Cuántos han escuchado ese personaje? Tiro. Un hombre que hasta, como dijo la hermana, la primera que predicó, algo que hasta en internet se encuentra. Es cierto. Ezequiel 28, ya les digo el versículo. Les hablo un poquito de la historia. Hermanos, el rey de Tiro en ese entonces sabe que tenía un corazón tan maldadoso, orgulloso, que el mismo Dios lo comparó con Lucifer. Imagínense, hágase de cuenta que el mismo Dios, imagínense, qué terrible que nos comparara a nosotros con Lucifer. Terrible, porque uno quiere tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Ahora, miren lo que pasa con Lucifer. Ezequiel 28, vamos a leer el versículo 15. Hablando de Lucifer dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, Lucifer, ¿cómo era? No se crea ese cuento de los ateos que dicen, ¿por qué Dios creó al diablo? Dios jamás creó un diablo. Lo creó perfecto, dice el texto bíblico. No había en él tacha alguna. Era perfecto, dice el texto bíblico. Así que, hermanos, cuando un ateo, sabe que el ateo le va a dar la oportunidad, ellos le dicen a usted, bueno, si ustedes creen en la Biblia, demuéstremelo, demuestre ese texto, muéstreselo. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? Versículo 16. A causa de tu intenso trato comercial. Listo, no lea más. Presten atención, hermanos. Para yo hacer un trato con una persona, ¿cuántos individuos mínimos deben haber? Dos. O sea que estaba Lucifer y otros más. ¿Quién eran esos otros más? Los ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros lo sabemos, pero es bonito cuando la Biblia lo diga, ¿cierto? Vamos sin separar Ezequiel, hermano. Póngale ahí un Éfero, lo que sea. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, hermanos. ¿Tenemos el texto, hermanos? No se preocupen si no pueden alcanzar a anotar los textos. No se preocupen que en el video va a estar grabado todo. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 7. Dice de la siguiente manera, ¿tenemos el texto? Dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel, o sea, Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón, ¿y quiénes? Y sus ángeles, clarito, ¿sí o no? O sea que cuando en Ezequiel 28, ya pueden pasar la página otra vez, cuando en Ezequiel 28 dice que había un trato, hablando de Lucifer, o sea que en esto tenía que estar los ángeles que cayeron. ¿Va que va teniendo sentido? Hay un trato. No sabemos qué trato era, pero había una conversación que había entre ellos. Estamos en Ezequiel 28, ¿sí? En Ezequiel 28. Ahora, ¿cómo fue que Lucifer engañó a esos ángeles? ¿Qué argumentos él tenía, según él, para convencerlos y asimismo que fueran arrastrados? Según la Biblia, ¿cuántos fueron arrastrados?
O sea, ¿cuánto es una tercera parte? No se sabe, hermano. ¿Sabe por qué? Daniel 7, hermanos, en Daniel capítulo 7, Daniel ve una visión. Y en esa visión dice que ve reinos y ve el trono de Dios también. Y decía que miles y miles y millones de millones le servían. O sea, que era una cantidad de ángeles innumerables. O sea, que si Satanás se arrastra una tercera parte, no hay un número exacto, pero sabemos que fueron muchos que fueron engañados. Y bueno, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba que ver pues la que nosotros estamos viendo hoy en día en el mundo entero? La maldad, todo eso. Hermanos, ¿se acuerda que yo les dije que Satanás quería demostrar que quería hacer que la ley de Dios fuera una obligación en vez de amor? Vamos a volver a leer el texto Ezequiel 28, 16. Ezequiel 28, versículo 16. Terminémoslo de leer. A causa de tu intenso trato comercial, o sea, la conversación, te llenaste de iniquidad. ¿Y qué dice? Pregunto, hermanos, ¿qué es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es... o sea que Satanás se metió con la ley de Dios. Mire cómo va teniendo sentido. ¿Va teniendo sentido? ¿Sí? Tremendo. O sea, ¿qué era lo que le estaba insinuando a los ángeles? Se estaba metiendo con la ley de Dios. Pregunto, ¿la ley de Dios es importante? El sábado. Importantísimo, ¿no? Con razón usted le pregunta a las otras denominaciones, ¿cualquier mandamiento es válido para ellos? Pero el sábado, no, para los judíos, dicen ellos. No, quedó abolido el mandamiento del sábado. ¿Por qué exactamente tiene que ser ese? Hermano, no importa qué día guardes. Lo importante es que ese día lo consagres para Dios. Hay que decirle eso a Dios, ¿qué opina? Porque sabe mi hermano que en Génesis 2 Dios establece el séptimo día. No dice un día séptimo como si nosotros lo eligiéramos. Dice el día séptimo. Ahora, no nos vamos a descarriar del tema. Póngale cuidado. ¿Por qué Lucifer se metió con la ley de Dios? Mire que acá hay algo interesante. ¿Por qué Lucifer no se metió directamente con Dios? Claro, se metió con Dios, pero no de una forma directa. Se metió de una forma indirecta, o sea, como a las espaldas, y se metió por la ley. Tremendo. ¿Sabe que nosotros podemos hacer así? Podemos ser espalderos, hermanos. En vez de solucionar las cosas, vamos desde espaldas y atacamos incluso la ley de Dios. Ahora, yo les hago la pregunta, hermanos. Por el tiempo no se alcanza, pero yo le hago la pregunta. La ley de Dios, escúcheme bien, ¿cuántas funciones tiene la ley de Dios? La ley de Dios tiene dos funciones. Una es que la ley de Dios tiene como función mostrar el pecado y señalarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Lo señala. Vamos a leer Romanos capítulo 2, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12. Dijo Pablo en Romanos 2:12. ¿Tenemos el texto? Dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? O sea que la ley te señala el pecado, señala la maldad que hace la persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos, la ley de Dios tiene otra función. Mire que Satanás por algo se metió con la ley. La ley de Dios tiene como función mostrar el carácter de Dios. ¿A dónde dice eso? El mismo Pablo lo dijo. Vamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 12. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es que Dios es santo. Y el mandamiento santo, justo, note lo que estamos hablando, y bueno. Pregunto, ¿Dios tiene estas características? O sea que Satanás, ¿con qué se estaba metiendo de una forma indirecta?
con el carácter de Dios. Ahora, el carácter de Dios es amor, ¿sí o no? Amor, note, ¿qué es lo opuesto del amor? El egoísmo, el orgullo, ¿qué más? Hermanos, hagámonos de cuenta, pongámonos en este escenario. ¿Qué pasaría si Dios hubiera destruido a Lucifer en ese momento, cuando se rebeló? ¿Sabe qué dirían los ángeles? Oiga, no sé, ¿qué tal Lucifer haya tenido razón? Porque lo destruyó. O sea, ¿me entiende por qué es que Dios no destruyó a Lucifer en ese momento? Porque Dios, cuando decía que era justo, tenía que demostrarlo. Lo tenía que demostrar. Ahora, los ángeles que han impactado. Imagínense la escena. Lucifer es destruido. Venga. ¿Y qué tal Lucifer haya tenido razón? ¿Por qué lo destruyó? ¿Qué pruebas tiene Dios? ¿Sabe qué harían los ángeles? Ahí sí, pues yo me imagino la escena, ahí sí yo creo que todos se hubieran rebelado en contra de Dios. O sea, por algo Dios es inteligente y hace las cosas, hermanos. Todo perfecto, así es. Por eso lo permitió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo el tema? Amén. Ahora, Dios tenía que demostrarlo, Él no solamente es de palabra. ¿Sabe que Dios no es como nosotros? Nosotros hablamos, pero no hacemos. Dios es un hombre que, dígame algo, si Dios dice que es justo, Él lo cumple. Leamos hasta que la misma Biblia lo confirme. Vamos a Números. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, el versículo 19. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Números 23, 19. ¿Lo tenemos? Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice, note, acaso dice y no hace? O sea, lo tenía que demostrar. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? O sea, que por eso es que Dios dejó que Satanás hiciera lo suyo. Tenía que dejarlo para demostrar quién realmente era el malo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Él cumple. Ahora, yo le hago la pregunta a mi hermano, y aquí se pone más interesante las cosas. Si Lucifer sabía que la ley era buena, porque él sabía, o sea, que, aparte de Dios, él es el siguiente. Si sabía que la ley era buena, y él era un querubín, hermanos, entonces, ¿qué intenciones tenía Satanás al meterse en contra del carácter de Dios? ¿Qué intención tenía? Porque si la ley es buena, pero se estaba metiendo con la ley supuestamente, pero obviamente era con el mismo Dios, con Cristo, ¿qué intención tenía el diablo? Vamos a leer Isaías 14, hermanos. Vamos a leer Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 12. ¿Tenemos el texto, hermanos? 14, 12. Mire qué intenciones tenía Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mí. ¿Qué intenciones tenía el diablo? Que lo adoraran. ¿Qué decía Lucifer? Esa ley te esclaviza. Yo quiero realmente adoración. Note, yo le hago la pregunta, ¿por qué no le dijo eso a los ángeles al comienzo? ¿Por qué no se lo dijo? Le hablaba de la contratación y de la ley, pero ¿por qué no hablaba de que él quería ser adorado? Él lo logró después, pero note, ¿dónde se decía eso? En su corazón. ¿Dónde comienzan los problemas? En el corazón de la persona. Hermanos, un detalle para que no se me pase por alto, ya que veo el texto bíblico aquí. Hay gente que dice que Dios es el que provoca los desastres naturales. ¿Se han escuchado eso? Que porque Dios causa esto, hermanos. El mismo Isaías dice que esto lo hace Satanás.
no Dios. Leamos Isaías 14 y leamos el versículo 16. Dice, se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Cómo dice? O sea que Él es el que hace los terremotos. Claro, hay que hacer diferencia que cuando se acabe la gracia, ya Dios es el que hace juicio. Pero mientras no la gracia se haya cerrado, hermanos, ¿quién es el que está provocando todos esos desastres naturales a nivel mundial? Según este texto. ¿Quién? Satanás. ¿No es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Tú que debilitabas, dice, que hacía temblar la tierra, que trastornabas los reinos, que puso el mundo como ¿qué? Como un desierto. O sea que a Satanás le gusta destruir. ¿Están leyendo el carácter del diablo? Le gusta destruir, le gusta matar, hacer daño, hermanos. ¿Sabe que cada momento de nuestras vidas que pasemos un momento feliz, hay que gozarlo porque es Dios el que nos da esa oportunidad? ¿Sabe que por el diablo a él le gustaría hacer un terremoto ya para quitarnos la vida, hermanos? El enemigo, él sabe quién está bien con Dios y quién no. ¿Qué pasó con los hijos de Job? ¿Cuántos les mató? A todos. Se los mató a todos. Hermanos, la intención de Lucifer era que lo adoraran. Mire, qué casualidad. La hermana trajo un tema de Apocalipsis 13 y sabe que en Apocalipsis capítulo 13, ¿sabe cuál es el énfasis de ese capítulo? La adoración. Leamos eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Note lo que dice ese capítulo en el versículo 4. Dice, y adoraron al dragón. Adoración. Versículo 8. Los adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Versículo 15, 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Quién hace esto? Satanás. O sea que Satanás sí quiere obligar. Mire cómo van las cosas. Como dicen los ateos, que porque a ti te obligan en la iglesia a hacer esto. O yo no sé si hay familiares que de pronto le han hecho así, hasta nuestra propia familia, ¿y por qué en la iglesia te prohíben? No, Dios no te prohíbe. Satanás, él sí va a hacer en el tiempo del fin, hermano, a través de Roma, del Vaticano, te va a obligar a que a él le sirvas. ¿Va teniendo sentido? Hermanos, voy a leer una cita de Elena White para el que lo quiera anotar con respecto a este tema. Dice la historia de la redención, página 17, párrafo 1. Escuche cómo dice. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios. O sea, los ángeles estaban... Lucifer se rebeló. Se rebeló Lucifer. ¿Qué hacemos? Mire cómo dice. Encontraron al Padre en consulta con Cristo para determinar los medios por los ángeles, las cuales quién iba a ser leales y quiénes no. Escuche cómo dice Elena White. El gran Dios, mire cómo lo dice. O sea, Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo al archiengañador, pero ese no era su propósito. No era el propósito de Dios expulsarlo del cielo cuando se rebeló. Entonces, ¿cuál era? Sigamos leyendo. Dice, si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, o sea, Satanás, su poder para castigar a él, los ángeles no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente la justicia y su verdadero juicio. Hermanos, le hago la pregunta. ¿Cómo Dios desenmascaró a Satanás? ¿Cómo creen ustedes? Satanás decía que la ley de Dios era obligación, mientras Dios decía, yo te doy libertad y si tú me amas, lo haces.
Obedece, estamos en un mundo caído, ¿sí o no? Por naturaleza, nuestra inclinación va hacia ¿dónde? Hacia el pecado, hacia el pecado. Ahora, ¿cómo Dios probaba de que realmente Lucifer estaba equivocado? Vamos a leer 1 Corintios 11:1, hermanos. 1 Corintios capítulo 11. Aquí habla Pablo, un pecador, hermanos, también. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 1. Dice Pablo aquí, ¿tenemos el texto, hermanos? 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores míos, dice Pablo, así como yo soy de Cristo. Hermanos, la mayor prueba que Dios usó en contra de Satanás es usar al Señor Jesús y demostrar de que usted y yo podemos vencer el pecado. ¿Cómo dijo Pablo? Imítame así como yo imito a Cristo. Pregunto, ¿es posible vencer el pecado? ¿Sí es posible? ¿O creemos que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Si fuese así, entonces todos nos salvaríamos. Hermanos, el diablo quiere hacer creer de que tú no puedes guardar la ley de Dios. ¿A cuántos le han pasado eso por la mente? No, pero es que mire yo cómo soy. Yo no puedo dejar la carne. Yo no puedo dejar de tomar alcohol. No puedo, hermanos. Dios entiende y nos autojustificamos como los ángeles que cayeron, hermano. ¿Qué hicieron los ángeles? Tiene razón. Hermanos, hay gente que me dice, ¿por qué Dios permitió lo de Adán y Eva? Yo le hago la pregunta, ¿era tan difícil lo que se le puso a Adán y Eva? No era difícil. Pero alguien dice, por culpa de Eva o por culpa de Adán, mire, si usted hubiera estado en ese lugar, hubiera sido caído también. A Eva y a Adán se le dijeron un fruto, solo uno, no coma, tenía todos los que, y era solo uno, y ni siquiera tenía tendencia al mal. ¿Dios es justo entonces? Pero Cristo que estuvo en el desierto, sin comer, ayunando y en el desierto, pregunto, ¿qué hay en el desierto? Sol y arena. Él sí pudo vencer la tentación, o sea que se desenmascara a Satanás cuando a ti te llega la tentación y tú la puedes vencer. Ahí el diablo no se burla. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Veo muchos desanimados. ¿Qué pasa? Nos cuesta dejar el pecado. Nos queda grande relacionarnos con Cristo entonces. Dijo Jesús, como en los días de Noé. ¿Sabe, hermanos, que aprendí algo nuevo en esta mañana? Alguien que tuvo una predicación en otro lado, ¿sabe qué aprendí? Aprendí que la palabra arca tiene significado también como santuario. Lo miré en internet, porque eso sabe, hay que comprobar. Y decía ahí en el hebreo, arca representa en el hebreo, significa en el hebreo protección y santuario. O sea que tiene lógica todo lo que estamos viendo. ¿A dónde tenemos que ir por fe? Al santuario, al lugar santísimo donde está Cristo Jesús en este momento. Le hago la pregunta, hermanos, ¿quién no entendió el tema? ¿Claro? Cuando se encuentre con una persona que diga por qué Dios creó a Lucifer, ya saben qué decir, a pesar de que el tiempo fue tan corto. Hermanos, me alegra compartir este tema con ustedes y los invito a que nos pongamos de rodillas nuevamente para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tema tan importante que nos has dado, Señor. El enemigo cada vez más ha querido atacar tu carácter. Sin embargo, Señor, queremos ser ese pueblo que dejemos de a un lado el pecado. Dejemos a un lado las cosas que sabemos que no son agradables delante de ti y podemos ser vencedores a través del Espíritu Santo, Señor. Los ángeles cayeron, no conocemos sus intenciones o el porqué. No queremos repetir la historia, Señor. Al contrario, ayúdanos a través de la sangre preciosa de Jesús
poder levantarnos, poder seguir a través de ese santuario, Señor, que solamente a través de ese medio podemos santificarnos para llegar a ti, Señor. Cuídanos. A mis hermanos que están aquí presentes, Señor, bendícelos. Y que esta palabra, Señor, se haya dirigido a través de tu Santo Espíritu. Así que finalizo mi oración dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.